Maya Televisión presenta Al fin de la noche. Bienvenidos. Hoy no hemos venido en caballo, no hemos venido caminando, ni en carro, ni en ferrocarril, ni en avión, ni en helicóptero, en ningún otro vehículo, más que en el vehículo que ha transformado el mundo, las diosas de la ligereza. Exactamente así se le llama a las bicicletas. Hoy es el día de la bicicleta. Oiga bien, el día de la bicicleta. Y precisamente la temática de este noticiario desde la ciudad de San Pedro Sula estará relacionado a ese vehículo tan popular que abunda en la costa norte de Honduras. Prácticamente la ciudad del Progreso, Tela, La Ceiba, todo lo que es La Lima, San Pedro Sula, aquí abundan las bicicletas. No así en lugares como Tegucigalpa, ya es más difícil andar en una bicicleta. No sé, ¿verdad? El abogado Jaime Vanegas Cerón, si ha probado andar en bicicleta, porque él utiliza una motocicleta de esas de lujo, de exhibición, de tour. El abogado Jaime Vanegas Cerón fue un reconocido juez y defensor público de la ciudad de San Pedro Sula. También estuvo en la Inspectoría de Juzgados y Tribunales en los tiempos del abogado Lolo Lozano y de la abogada Norma Iris Coto de Murillo. Ya murió el abogado Lolo Lozano, era originario de Olanchito, fue embajador de Honduras en Brasil. A la vez su carrera se cerró un poco gris, marchita, porque lo impusieron en una corte para hacer algunas situaciones que, de acuerdo a la crónica nacional de este país de Honduras, fueron irregulares, entre ellas una reelección inconstitucional y luego pues llevar a otras situaciones desde el Poder Judicial de Honduras. Él ya está muerto, pero sí lo recordamos el gran papel que hizo cuando fue Inspector General de Juzgados y Tribunales de la República de Honduras, específicamente en el combate contra la corrupción. Y les hacemos esta alusión porque el abogado Jaime Vanegas Cerón anda en motocicleta y yo le preguntaba a él si ha utilizado una bicicleta en Tegucigalpa, algo que es bastante difícil, porque hasta para caminar, para empezar lo estrecho que son las calles, las avenidas, los bulevares, los caminos, las sendas, las veredas y por supuesto las brechas que tiene Tegucigalpa. Pero bueno, hoy que es el Día de las Bicicletas, desde el noticiario Al fin de la noche por Maya Televisión, les enviamos un saludo a los ciclistas, especialmente a los que hacen este deporte, a los periodistas que les ha gustado el ciclismo. El gran campeón del ciclismo en la crónica radial, el periodismo de Honduras, fue Francisco Flores Paz, originario de Comayagüela, se vino para San Pedro Sula, aquí murió, está enterrado en el cementerio general y nadie pues lo puede olvidar con sus competencias de motociclismo. Y ahí pues hay bastantes aficionados, bastantes hombres y mujeres que practican las bicicletas. Ya ahora no solamente se trata de bicicletas de carrera, sino que hay otros modelos que perfectamente se han adaptado para estas competencias. Al igual para las personas que dirigen clubes, ligas y empresas ligadas a esta actividad del ciclismo. Quisiera pues mencionar 1, 2, 3, 4, 5, pero se nos van a resentir todos. Pero sí les enviamos un saludo muy especial a los obreros, a los campesinos y por supuesto se han hecho bicicletas para mujeres, se han hecho bicicletas para niños. Usted ha escuchado las historias cuando uno empieza en algo, que es aquella bicicleta que trae las llantitas y dicen que hay que quitarle las llantitas. Recuerdo yo al licenciado Mario Rosales dando charlas y cuando le decía que la persona ya deja de ser niño, que ya pasa a un momento en que hay que quitarle las llantitas, es cuando a la bicicleta se le quitan las llantitas que hacen el auxilio para no caerse, para no darse una buena raspada.
el licenciado Moisés Alvarado, que fue otrora gerente de la compañía de helados Pop, ya desapareció la compañía de Costa Rica, funcionó aquí en San Pedro Sula, los helados Pop, la gran tentación, ¿recuerda usted? Él también utilizaba esta parafrase en el sentido pues de ejemplificar de cómo a las personas hay un momento dado en que nos tienen que quitar las llantitas. En todas las actividades, los periodistas tenemos un momento en que alguien nos está respaldando y luego pues esa persona se hace a un lado y quedamos completamente solos y luego tenemos que desarrollarnos. ¿Cuántos periodistas, hombres, mujeres, aquí en Honduras han tenido esta experiencia? Pero por supuesto los periodistas que están en el mundo. Hoy pues también quisiera recordar historias tan bonitas. Aquí en San Pedro Sula hubo un italiano que vino de la Segunda Guerra Mundial, el señor Federico Battistello Segato, y primero trabajó en la compañía Tela Railroad Company. Esto porque la única entrevista amplia y a profundidad y con mucha sinceridad y con algunas interioridades y también exterioridades que brindó, fue conmigo cuando yo trabajaba como reportero, redactor del diario La Prensa. Escribíamos bastantes historias para la edición del domingo, la denominada La Prensa Dominical, que tuvo un gran realce en los tiempos de doña Mirta Torres Mejía, el abogado Nelson Fernández, por supuesto María Antonia Martínez, la que es actual directora de La Prensa, dedicaba grandes reportajes, y qué decir de los tiempos en que estuvo Wilmer Pérez Regalado. También muchos artículos que leímos allí de Carlos Jeremías Girón, un periodista que hoy está viviendo allá en Santa Rosa de Copán, y del abogado Ángel María Velázquez, que fue jefe de información de ese periódico La Prensa. Los editoriales siempre fueron de don Martín Montero, don Amílcar Santa María, entre otras personalidades que formaron parte del decano de la prensa nacional. Pues las bicicletas fueron aquí una novedad por medio de varias personas, no muchas, pero esta significancia la tuvo don Federico Battistello Segato, que después de salir de trabajar de la compañía, instaló un taller y el primer autolote para venta de bicicletas. Pero lo más curioso fue que San Pedro Sula tuvo una rentadora de bicicletas, y precisamente quien las rentaba era el señor Federico Battistello Segato. Allí empezó a trabajar el que llegó a ser coordinador de la estación conocida como la Onda Popular Sanpedrana, o la radio más amable de San Pedro Sula, y enseguida lo que todos conocemos como la Grande de Honduras, Radio El Mundo, que transmitió en onda media y lo hace hoy en onda corta, y por supuesto que ha dado el paso también a las tecnologías como las plataformas digitales para las transmisiones. Pues don Federico Battistello, allá por 1958, 59, fundó Radio El Mundo, pero antes de eso tenía su taller para reparar bicicletas, para vender bicicletas y para alquilar bicicletas. Yo no sé pues si usted se puede imaginar que hoy en San Pedro Sula, en El Progreso, en Puerto Cortés, en Choloma, porque esta es la planicie del Valle de Sula, también podría darse la planicie donde utilizan bastantes bicicletas allá en el Bajo Aguán, el Valle del Aguán, el Valle de Naco, todos donde son valles, pues perfectamente la bicicleta se puede utilizar. En Honduras, por lo menos hay 500,000 de bicicletas. Oiga bien, en Honduras, con una población de aproximadamente de 9 millones de habitantes, el país tiene 500,000 de bicicletas, y entre ellas están bicicletas tan pequeñitas para niños que empiezan, están las bicicletas deportivas, están las bicicletas montañesas, están las famosas chopper, todavía hay. ¿Cómo usted no va a olvidar las chopper de los 70? Y están, por supuesto, las bicicletas 26, las 28. Usted recuerda las bicicletas Raleigh, las bicicletas Hércules que vendía la agencia Nuevo Mundo, las bicicletas Crane, estaban allá a la venta. Todavía existe la compañía Divisa, que es especialista en bicicletas aquí en la ciudad de San Pedro Sula, creo que tiene sucursal en la ciudad de Tegucigalpa.
pues hoy estamos destacando este vehículo tan popular, tan económico, que no solamente sirve de transporte, sino para hacer ejercicio, para bajar de peso y para ahorrar, que es lo más difícil. Agarrar una motocicleta, tiene que encender un motor, tiene que usar una batería, tiene que utilizar combustible, tiene que utilizar repuestos, carburación, cosas así por el estilo, candelas, chisperos. Mientras que una bicicleta definitivamente basta de una catarina, basta de un engranaje y basta de una cadena, y ahí va la bicicleta. Claro, hoy está avanzada. Incluso yo conozco al señor Juan José Domínguez, JJ Domínguez, que le llaman el animal de la bachata. Es un reconocido animador de la ciudad de San Pedro Sula, el bachatero conocido JJ Domínguez, que tiene una bicicleta normal para andar en su casa, para andar en el barrio, pero tiene una bicicleta a la que él le ha adaptado un motorcito, y cuando ya no quiere pedalear, simple y sencillamente activa el motor y ahí va con su bicicleta. ¿Pero qué? Hay bicicletas tipo triciclo para trabajar, es la de 2 llantas adelante, y por supuesto que la que impulsa la llanta de atrás, y la gente ahí anda a sus ventas, lo anda con paraguas, lo anda con toldos. Y están las bicicletas de exhibición, bicicletas grandísimas, bicicletas altísimas. Yo las he visto hasta de 10 metros de altura. He visto bicicletas que son manejadas hasta por 5, por 6 personas. En fin, unos modelos tan exóticos, tan rimbombantes, que uno se queda anonadado y apantallado. Pero en realidad están bastantes historias, y yo creo que alguien de los que nos está viendo y nos está oyendo en esta oportunidad, este noticiero se caracteriza por tener bastantes intelectuales, por tener bastantes personas de la edad madura, es decir, profesores, gente adulta que les gustan las cosas serias. Pues de vez en cuando le quitamos un poco lo serio al noticiario, porque tiene que ser una situación así, de ida y de vuelta. Pues alguien tuvo que haberle comprado una bicicleta, digamos, a don José Díaz y señora en Ciclopartes, en la Tercera Avenida. Él vendía las famosas bicicletas Duncan. El compadre más regalón de la televisión, don Armando Sánchez Amaya, compró una bicicleta Duncan cuando él todavía hacía ejercicios en bicicleta. Hoy prefiere caminar, hoy prefiere correr, porque esto de las bicicletas, también Honduras no tiene una cultura de la bicicleta, en el sentido pues que estén diseñadas las calles, las avenidas, los bulevares. Más bien, hoy las bicicletas y las motocicletas son presa fácil de los motoristas, es decir, los que manejan buses, taxis, camiones, todo lo que son vehículos automotores, no respetan a los ciclistas, cuando en realidad así tendría que ser. La única ciudad que tiene una estructura, una infraestructura y una urbanidad que le da espacio a las bicicletas es Puerto Cortés, y por ello fue que hubo cierto encanto con el exalcalde, el doctor Marlon Lara, porque hizo un diseño que apantalló, pero enseguida, ya cuando se lanzó para diputado, ya cuando se lanzó para presidente de la República, y lo más reciente que se lanzó para alcalde de San Pedro Sula, y hoy que es regidor, definitivamente estamos completamente decepcionados, completamente desinflados con lo que fue aquella figura que hizo una gran alcaldía en la ciudad de Puerto Cortés. Ahora las nuevas vías en las ciudades de avanzada, digamos en Asia, en Europa, en mismo Norteamérica, en México, ya hay espacios para las bicicletas. Aquí en Honduras todavía no hemos dado esa oportunidad. Hay bicicletas en la montaña, hay bicicletas en el área rural, hay bicicletas en Roatán, allá en Islas de la Bahía, por supuesto, en Utila, en Guanaja, allí no hay nada más que lanchas, más que pipantes, zonas completamente donde no puede llegar este vehículo, pero sí los vamos a encontrar en todos los modelos. Hace poco miré yo un fenómeno ahí en el bulevar de Choluteca, cuando una volqueta cargada de basura se le atravesó de una manera imprudente a otro vehículo, a una camioneta, y un señor que iba en una bicicleta tranquilo, cuando acordó fue aquella gran reguera de basura, ver a aquella gente que salía expelida del volquete, otra persona que quedó allí lamentablemente murió aplastado, una escena demasiado grosera, demasiado grotesca,
pero el señor tranquilo iba con su bicicleta y él lo que hizo fue bajarse. Creo que después fue el susto. Que usted ha manejado una bicicleta, usted se ha caído de una bicicleta, los raspones en las rodillas, los raspones ahí en las chimpinillas, en las piernas, en los brazos, grandes golpes lo que se ha dado, pero en realidad es bien fascinante el mundo de las bicicletas. Y hoy es el día de las bicicletas. Creo que aquí tengo una historia mundial de la bicicleta. Dice que un día de otoño de 1865, dos hombres se sentaron en una taberna en Connecticut, allá en Estados Unidos, para calmar sus nervios con un buen trago. Venían conduciendo una carreta en una colina cercana cuando escucharon un grito estremecedor que les puso la piel de gallina. Lo que parecía ser el mismo diablo, con la cabeza de un hombre y el cuerpo de una criatura extraña, venía volando colina abajo hacia ellos a ras del suelo. Apuraron a sus caballos y salieron a toda velocidad, mientras que el diablo se salió del camino para caer en una zanja inundada. Imaginen el terror que sintieron cuando el diablo en cuestión se les acercó para presentarse. El hombre, un francés de pelo oscuro, estaba empapado y cubierto de sangre. Esta es una historia que publicó la BBC de Londres en su edición digital, y por supuesto que lo ha transmitido en documentos por radio y por televisión, una de las grandes corporaciones de Europa, especialmente allá de Inglaterra. Sin frenos ni cambios, es la primera bicicleta. El joven mecánico estaba desde hace unos meses en Estados Unidos y había traído consigo una máquina inventada por él, una construcción de dos ruedas con pedales llamada velocípedo. Más tarde la llamarían bicicleta. La Yemen patentó su invención, que aún no tenía los cambios ni la cadena de las bicicletas modernas. Tampoco tenía frenos y por eso terminó dentro de una zanja. Oiga bien, qué historia más interesante la que estamos aquí conociendo con respecto a esta invención de la bicicleta y de cómo estas personas que iban en una carreta tirada por caballos se llevaron ese susto con el invento del francés Pierre Lagemin, que patentó su velocípedo en Estados Unidos en 1866. Oiga bien, tenemos aquí algo más sobre la bicicleta que lo queremos compartir con ustedes. Su complicado modelo fue pronto superado por el biciclo, que no era el vehículo tranquilo que nos imaginamos mirando las fotos color con nostalgia, sino uno el doble de rápido que el velocípedo. Lo conducían casi exclusivamente jóvenes intrépidos, subidos arriba de la inmensa rueda que amenazaba con expulsarlos hacia adelante ante el menor obstáculo. Pero el siguiente paso tecnológico, la bicicleta segura, atrajo a un grupo mucho más amplio. Se parecía mucho a las bicicletas modernas con cadena, ruedas de la misma medida y un cuadro en forma de diamante. La velocidad se lograba no gracias a una rueda gigante, sino a los engranajes. Empoderamiento femenino. La bicicleta no era un vehículo exclusivamente para hombres, sino que hicieron bicicletas para mujeres. ¿Cuál es la diferencia entre la bicicleta del hombre y la bicicleta de la mujer? En que no tiene tubo al centro, la bicicleta de la mujer. Incluso mujeres en vestido podían conducir estas bicicletas. Aunque esto no era algo que les importase, a Angelique Hallen, quien causó sensación en 1893, andando en su bicicleta en las afueras de Nueva York. Usó pantalones, decía un titular en una popular revista de hombres, que añadía que Allen era joven, bonita y divorciada. La bicicleta fue liberadora para las mujeres. Para andar en ellas debían deshacerse de los corsés y las faldas reforzadas y usar ropa más confortable. También significaba moverse sin chaperona. Las mentes conservadoras expresaron su preocupación. Temían que la inmodesta bicicleta diese lugar a la masturbación e incluso a la prostitución, pero estos temores pronto se vieron como ridículas. ¿Quiénes empezaron a usar la bicicleta? Algunos datos básicos.
Tal como explica la historiadora Margaret Gurov, nadie parecía preocupado por lo que estaba haciendo Hallen, solo por lo que usaba cuando lo hacía. Una mujer sola en público y en una bicicleta no parecía causar ningún escándalo. 3 años después, Susan B. Anthony, activista de los derechos de la mujer durante la mayor parte del siglo XIX, declaró que la bicicleta había hecho más por la emancipación de las mujeres que ninguna otra cosa en el mundo. Hoy día, la bicicleta continúa empoderando a las mujeres. En el año 2006, el gobierno del estado de Bihar, en India, comenzó a subsidiar la compra de bicicletas para niñas adolescentes que empezaban la escuela secundaria, para que las jóvenes puedan viajar por varios kilómetros para asistir a clases. El programa parece haber funcionado, aumentando dramáticamente los chances de que las niñas no abandonen los estudios, niñas y niños. Incluso en Estados Unidos, la bicicleta ayuda a expandir horizontes. La superestrella del básquetbol, LeBron James, fundó una escuela en su ciudad natal, en Ohio, que entrega de forma gratuita una bicicleta a cada estudiante. ¿Cuándo veremos este tipo de cosas aquí en Honduras? James cuenta que cuando él y sus amigos andaban en bicicletas, se sentían libres. Nos sentíamos en la cima del mundo. La bicicleta ha sido desde hace tiempo una tecnología liberadora para los oprimidos económicamente. En sus primeros años era mucho más barata que un caballo y ofrecía de alguna manera la misma libertad y de los servicios. Y luego de la bicicleta, pues se dio un gran impulso a los autos. La bicicleta también impulsó una revolución manufacturera, así como una revolución social. En la primera mitad del siglo XIX se utilizaban piezas de ingeniería de precisión intercambiables para fabricar armas de fuego de grado militar para el ejército de Estados Unidos. Estas eran muy caras. La intercambiabilidad en principio demostró ser costosa como para que se replicase en las fábricas civiles, pero fue la bicicleta la que logró crear un puente entre la fabricación de productos militares de alta gama y la producción masiva generalizada de productos complejos. Los fabricantes de bicicletas desarrollaron técnicas simples y fácilmente replicables, como estampar chapas de metal frío para crear nuevas formas, para mantener los costos bajos sin sacrificar la calidad. También desarrollaron neumáticos, engranajes, diferenciales y también frenos. Tanto las técnicas de fabricación como estos componentes innovadores fueron aprovechados por los fabricantes de autos como Henry Ford. De hecho, la primera bicicleta segura fue hecha en 1885 en la fábrica Robert en Coventry, allá en Inglaterra. No es coincidencia que Robert se convirtió más tarde en un jugador importante en la industria automotriz. La progresión de hacer bicicletas a hacer autos era completamente obvia. La bicicleta también le permitió a Japón dar sus primeros pasos para modernizar su industria. El primero fue importar bicicletas a Tokio desde Occidente, alrededor del año 1890. Luego crearon talleres de reparación de bicicletas. Más tarde empezaron a hacer repuestos localmente, algo que no resultaba muy difícil para un mecánico habilidoso. 10 años después estaban presentes todos los ingredientes para fabricar bicicletas en Japón, allá en Tokio. Para cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba fabricando más de 500,000 de bicicletas por año. Y luego pues aparece la tecnología del futuro. Es fácil ver a la bicicleta como una tecnología del pasado, pero datos recientes muestran que no es así. Hace medio siglo, la producción mundial de autos y bicicletas era más o menos la misma, 20 millones cada uno por año, 20 millones de carros, 20 millones de bicicletas. Desde entonces la producción de carros se ha triplicado, pero la producción de bicicletas ha aumentado el doble de rápido hasta alcanzar los cerca de 120 millones de unidades al año. Y no es absurdo pensar que la bicicleta continúa yendo en esa dirección. En una época en la que se está explorando el uso de autos sin conductor, muchos creen que el vehículo del futuro no tendrá dueños, sino que se alquilará mediante una aplicación en el teléfono móvil, en el celular. Si es así, el vehículo del futuro ya está aquí. Ya hay miles de esquemas para compartir bicicletas en todo el mundo y su número va en aumento. También es posible alquilar algunas con motores eléctricos. Al fin de la noche, el noticiario de Maya Televisión, hoy una edición dedicada totalmente al auto de los pobres.
que no anda a pie, no anda en caballo, no anda en carro, no anda en motocicleta, y más bien le sirve como la salud. Lo diría el doctor Roberto Caicedo, hay que manejar bicicleta y créamelo que le va a ir pero muy bien. Incluso en los gimnasios no puede faltar una bicicleta en banda para hacer los ejercicios respectivos. Tenemos una mensajería en Maya Televisión, la matriz de Tegucigalpa, y luego volvemos con ustedes. Si hoy despertamos con ganas de salir, debemos tener algo muy en cuenta. El mundo ha cambiado. Y aunque sea difícil, debemos vivir con el cambio. Por tu seguridad, la mía, la nuestra, ponte la mascarilla. Úsala, no salgas sin ella. Por Honduras, por Puerto Cortés, por todos nosotros, usa la mascarilla. Municipalidad de Puerto Cortés, un compromiso de todos. Así la malgastamos, así la desperdiciamos, así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber debemos proteger. Continuamos con la historia de la bicicleta desde la ciudad de San Pedro Sula. Aquí hay bastantes bicicletas. En su comunidad, ¿qué cantidad de bicicletas hay? Les he montado una historia interesante local aquí en San Pedro Sula, de la primera persona que tuvo talleres de bicicletas. Aquí en San Pedro Sula han habido talleres muy populares, pero déjenme decirles que en tiempos de crisis la bicicleta es la solución. Hay robos de bicicletas, hay quien se roba una bicicleta y se hace el mismo dinero que se podría robar un carro, porque es cuestión de la misma proporción el vehículo. Hay robos de motocicletas, hay robos de carros, hay robos de aviones, de helicópteros. En San Pedro Sula apareció un avión una vez y no se sabía de quién era. Al final pues se supo, pero las cuestiones quedaron así. Lo que quiero decirles es que las bicicletas usadas salieron al ruedo en la crisis de gasolina de Venezuela. La empecé a usar poco a poco porque tengo más de 50 años y tenía que mejorar mi capacidad pulmonar, dijo un residente venezolano. La historia de las bicicletas. Las viejas bicicletas entran a reparación como alternativa a las colas de días para comprar gasolina a un mercado negro que ofrece hasta $2 el litro hasta el mes de marzo. Esto es lo que se está dando allá en Caracas, cuando las bicicletas han tenido que salir al paso para solucionar las distancias y para solucionar el problema del transporte. Señoras y señores, tenemos una historia muy bonita sobre la bicicleta, que hoy ha sido el ofrecimiento de este programa. Mientras se ha hablado tanto de la pandemia del coronavirus, se ha pasado al tema de la violencia racial allá en los Estados Unidos, la hambruna, el desempleo, toda la calamidad, toda la crisis política, la corrupción aquí en el país. Hoy aquí en Maya Televisión de la ciudad de San Pedro Sula hemos hecho una gran excepción. Un saludo para la directora del Distrito 21, la licenciada Fátima Lorena Boadía Flores, que está de cumpleaños exactamente el día de la bicicleta, de su familia, del ministro de Educación, del director departamental en el departamento de Cortés, los centros educativos que tienen bajo su dirección, escuelas, colegios, kinder, academia, y por supuesto la emblemática Escuela de Locutores adscrita al Instituto Semioficial 1 de Diciembre. Le presentamos un saludo muy respetuoso y con mucho cariño
a esta directa maestra, docente y funcionaria de la Secretaría de Educación, la licenciada Fátima Lorena Bobadilla Flores. Pasemos entonces, y con esto cerramos la transmisión de este noticiario, con la historia total de la bicicleta. Anti-Dreyfusards, como el Marqués de Dion. Todos ellos retiraron su apoyo económico y eso hizo mucho daño a Giffard. En cambio, Henri de Grange reconocía sus cualidades y pensaba que Giffard necesitaba una idea brillante, así que consultó a sus colaboradores. Un jovencísimo Géo Lefebvre, a quien tuve ocasión de conocer, tuvo la genial idea: hagamos el Tour de Francia. Maurice Garin fue el primer ganador del Tour en 1903, un desollinador barbudo que recorrió Francia a una velocidad media de 25,6 kilómetros por hora. Increíble si se tiene en cuenta que todavía no existía el cambio de marchas. El Tour de Francia marcó el final de una época, el final de la pasión por los velocípedos que tanto gustaban a las clases acomodadas. Pero también marcó el comienzo de la democracia de la bicicleta. El vencedor de la etapa posa para la posteridad, mientras que sus perseguidores, un gigante a lo Fernand Léger y un bajito tipo Robic, sonríen a la cámara. El Tour se convirtió en una especie de novela. Era la puesta en escena de una prueba que se repetía y que ofrecía capítulos muy interesantes. En el invierno de 1904, Henri de Grange pensó anular el Tour de Francia. Realmente pensaba que nunca más habría Tour de Francia. No tenía nada que ver con la situación que se vive en la actualidad, sino más bien con las trampas de los pillos. Atacaban a los corredores por la noche, por rivalidad. Hubo auténticas masacres, o ponían clavos a lo largo de 1 o 2 kilómetros, un horror. Géo Lefebvre tenía que ir en tren de una etapa a otra. Cogió el tren para la primera etapa que transcurría entre París y Lyon, y cuando llegó a Moulins se encontró con 2 corredores en el tren. Era un desorden, la verdad. El Tour de Francia siempre ha sabido adaptarse y encontrar soluciones. En 1910 encontraron la solución a este problema poniendo un coche al final de la carrera para recoger a los que abandonaban. Así se podía controlar quién estaba en la carretera y quién no. Muy pronto el director de la prueba empezó a introducir cada vez más etapas de montaña. ¿Quién no recuerda la hazaña de Eugène Christophe cuando se le rompió la horquilla en el Tourmalet? En 1913, cuando llegué a la cima del Tourmalet, tenía una ventaja de 18 minutos. Puntué e inicié el descenso. Entonces se me rompió la horquilla de la bicicleta. Conseguí que no me descalificaran, pero tuve que caminar varios kilómetros con la bicicleta al hombro hasta encontrar una forja en Saint-Marie-de-Campans. Tuve que forjarla yo mismo con chatarra. Me subí a la bici con casi 4 horas de retraso. Terminé la etapa a la luz de las farolas. Terminé el Tour de Francia. Pero fue este suceso el que me dio la fama. La leyenda es más fuerte que los resultados e incluso que el palmarés. La publicidad vende sueños, vende imágenes asociadas a la bicicleta. En este caso, las mujeres en bicicleta suelen llevar alas, suelen llevar velos. Son unas figuras muy ligeras, casi etéreas. Es la idea del vuelo, de la evasión. Son unas diosas ligeras. Eso es lo que supuestamente nos promete el uso de la bicicleta. Si nos fijamos en la publicidad de Gladiator, que es una marca de bicicletas,
Podemos ver una chica muy guapa, que no va muy adecuada para montar en bicicleta, porque está desnuda y no va montada de la forma convencional. Pero aparentemente eso es lo que gusta a los hombres, porque es hermosa y les incita a montar en bicicleta. Para atraer a los hombres utilizan también chicas que parecen bailarinas de music hall, con sus boas y sus movimientos que recuerdan a las acróbatas circenses. El objetivo son los hombres. Se hace muy poca publicidad con campeonas. Cuando reclutaban a los soldados, en el Consejo de Revisión les hacían preguntas como si eran colombófilos, si sabían leer y escribir. Una de las preguntas de la lista era si sabían montar en bicicleta. Era una época en la que de alguna forma se intuía la Primera Guerra Mundial, una época muy preocupada por los valores patrióticos. Pensaron que la bicicleta iba a jugar un papel muy importante en la guerra de movimientos que se avecinaba y crearon batallones ciclistas. En 1914 mi abuelo fue movilizado en las compañías ciclistas. Enseguida dichas compañías dejaron de existir porque la guerra del 14 al 18 fue una guerra de trincheras. En 1915 le hirieron y ya no regresó al frente. Nada más terminar la Primera Guerra Mundial, el uso de la bicicleta empezó a extenderse sobre todo entre la población masculina sin diferencia de clases. Parece ser que al principio solo los nobles y sus hijos poseían este tipo de vehículo. Después el uso se extendió a los notables, que eran los veterinarios, los médicos y los representantes del culto. El cura evangeliza en rueda libre. El cartero hace el reparto en bicicleta. Y la familia francesa pedalea hacia un mañana feliz. Una señora me contó que de pequeña vivía en el campo cerca de Lannion y que su madre tenía una bicicleta, que no era muy normal por aquel entonces. Iba al mercado de Lannion en bicicleta, toda orgullosa. Una vez se confundió de carretera y llegó a Saint-Michel-en-Grève. Vio el mar por primera vez. Vivía a solo unos 7 u 8 kilómetros del mar y nunca lo había visto. Tenía 17 años. Es muy importante entender que para los jóvenes, y más tarde para las jóvenes, la bicicleta suponía no tener que ir andando a los sitios, no tener que ir acompañados por una carabina en el caso de las jóvenes. Podían ir a las verbenas y a las fiestas de los pueblos cercanos, que poco a poco se multiplicaban. Y lo más importante, se ampliaba el abanico de la elección de esposo o esposa a todos los jóvenes de la zona. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Por aquel entonces, los trabajadores no vivían muy lejos del lugar de trabajo, a unos 5 o 6 kilómetros. En los alrededores de las empresas y de los velódromos, se acondicionaron parques de estacionamiento para bicicletas. Esa fue la primera visión de utilidad que se tuvo de la bicicleta. En 1920 el Tour ya se ha humanizado. Hay controles de habituallamiento, acompañantes, motos con ruedas de recambio. El Tour traza su leyenda sobre las carreteras blancas de una Francia todavía rural y sobre los adoquines del norte marcados por la guerra en medio del júbilo popular. Se creó la caravana publicitaria que transformó el Tour de Francia en una especie de carnaval itinerante durante el mes de julio en la Francia profunda. Había una distinción muy grande entre las etapas llanas,
en las que los organizadores se quejaban de las llegadas al sprint. A Henri de Grange no le gustaban los corredores de los años 20 porque se ridiculizaban subiendo los puertos sin fuerzas, dislocándose las caderas como si fueran bailarinas. Era el término más denigrante que había encontrado, ya que se movía en un universo bastante machista. De 1930 a 1939 el ciclismo francés estaba casi en pleno apogeo. En la primavera de ese mismo año, una crisis económica sin precedentes sacudió Francia. 500.000 parados sin subsidio reclamaban trabajo y pan. El Frente Popular venció en las elecciones del 3 de junio. Un bosque de puños alzados como gesto de victoria respondía al saludo del fascismo de Alemania e Italia. Hay muchos desfiles de huelguistas en los que se les ve en bicicleta. Desfilan en bicicleta en filas cuidadosamente organizadas, levantando el puño y sujetando el manillar con la otra mano. Más tarde, cuando se terminaron las huelgas y se consiguieron vacaciones pagadas, la bicicleta se convirtió en un medio para ir al campo o a la playa. Subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Los tándems, las salidas en bicicleta, se trataba de distancias cortas para poder ir a la playa o a pasear. Pero que nadie piense que la mayoría de los hombres y de las mujeres utilizaba el tándem o el triciclo. No hacíamos paseos muy largos. Mi padre me llevaba a pasear. En aquella época vivíamos en el campo, en Noisy-le-Grand. Íbamos a un bosque que estaba muy cerca. Mi primera bicicleta de carreras me la compró mi padre de segunda mano. Tenía las llantas de madera. Una de las llantas tenía un orificio de unos 10 centímetros. Cuando giraba la rueda hacía... Yo estaba muy contento y quería participar en una carrera. Había una carrera local, pero cogí las paperas. Lloré mucho porque no podía ir a la fiesta ni llevar mi bici, pero sobre todo lloré porque no podía participar en la carrera. Estamos en 1939. Toda la familia había salido a pasear en bicicleta. De repente se pararon bruscamente en L'Isle-Adam, cerca de París. Un guardia forestal estaba colgando el cartel de la movilización. Al volver, mi madre me contó la terrible noticia. Mi padre se tenía que ir a la guerra en 2 o 3 días. Unos meses más tarde llegó el éxodo para el resto de la familia. Muchos jóvenes huyeron en sus bicicletas, a menudo en grupo, como Cabana. Hay unas páginas muy hermosas de Cabana en Le Rital que narran esta huida. Había que huir ante la llegada de los alemanes. Durante la guerra, la bicicleta se convirtió en un símbolo de libertad porque casi era el único medio de transporte. La gasolina escaseaba, así que el coche no era una opción. La bicicleta se convirtió en un objeto preciado. Era muy importante tener bicicleta. Era muy fácil que te la robasen, y para evitar los robos todas las bicicletas estaban registradas y llevaban una placa de matrícula pequeñita. Acababan de llegar nuevas tropas. Eran los relevos del ejército alemán. Nos dijeron que los alemanes estaban en el ayuntamiento de Noisy y que iban a requisar todas las bicicletas. Yo era un adolescente por aquel entonces. Tenía una bicicleta normal y corriente y me dio miedo de que me la quitaran. Nunca se me olvidará. Mi abuelo tenía un huerto y en una parte plantaba espárragos. En ese momento estaba lleno de follaje. Era un escondite perfecto. Cogí la bicicleta y la escondí entre los espárragos para que los alemanes no me la quitaran.
En la guerra no había coches. Un joven de Ploué muy enamorado tenía una bicicleta y le había puesto detrás un carrito muy bien instalado con silla y todo. Escribió en él Jackie Taxi. Se llamaba Jacques y llevaba a su novia a todas partes en bicicleta. Era la atracción del pueblo. El bicitaxi podía ser un tándem o una bicicleta individual con una especie de remolque con dos ruedas. Solía llevar una capota para protegerse de las inclemencias del tiempo. Tenía capacidad para transportar a un pasajero o incluso a dos. Los conductores tenían que pedalear duro para poder con tanto peso, pero así es como se circulaba durante la ocupación. Pasó algo inaudito, y es que tanto en 1940 como en 1944 el deporte del ciclismo no se detuvo. Los alemanes estaban en Saint-Quentin después de la gran ofensiva de mayo de 1940 y en el Parque de los Príncipes seguían las carreras ciclistas. En 1944 las tropas aliadas estaban en Alençon y en París seguían celebrándose carreras ciclistas. Es increíble. Nada pudo con el deporte del ciclismo. Y si nada pudo con el ciclismo, es porque la bicicleta era la reina. Todos los festivos abría sus puertas el velódromo de invierno, el 11 de noviembre, el día de Año Nuevo, y los sábados y domingos estaba casi lleno. Si salías a pasear por la Puerta de Orléans, los domingos por la tarde te encontrabas con una flota de bicicletas que regresaban con los cestos llenos de provisiones. Los parisinos iban a coger patatas, hortalizas y ocasionalmente huevos y jamón, y regresaban el domingo por la tarde por la Puerta de Orléans. Por aquel entonces el extraperlo hacía su agosto. Muchos franceses deberían recordarlo. Pudieron subsistir y resistir gracias al extraperlo y al mercado negro. Puse una cesta en la parte delantera de mi bicicleta. Llevaba 20 kilos de mantequilla en ella. Quedé con un compañero de equipo. Al final éramos 4 y decidimos ir a París con la mantequilla. Había que venderla. Por aquel entonces yo no era nada descarado y tenía que ofrecer la mantequilla. Recuerdo la primera vez. Mantequilla, mantequilla bretona. La señora la prueba. Está salada, no me interesa. Yo ya había subido unas escaleras tortuosas. Ella había abierto la puerta de una habitación y había cerrado con llave. Yo estaba enfrente de la puerta y pensaba, al primero que venga y me toque las narices le pego un cabezazo en la tripa. Pero no fue así, me dijo, no me interesa, pero espera, voy a hacer una llamada. Llamó por teléfono, llegamos a un acuerdo y le vendí la mantequilla. Usé varias veces la bicicleta para repartir octavillas. 2 veces a la salida del cine, no más, porque me detuvieron después. Yo era un enlace. Había que ser muy prudente. Teníamos una consigna, no llevar armas encima. En 1944 era casi imposible. Las carreteras estaban muy vigiladas. Era muy peligroso. Muchos se dejaron la vida. Había que evitar llevar encima papeles, mejor dicho, mensajes. Yo sé que pasaban los mensajes escondidos dentro del manillar. Así es como los pasaban. Y en los neumáticos. Venía un enlace. Lo cogieron por sorpresa. No esperaba encontrarse con los alemanes ahí. Los alemanes lo pararon y fueron directos al sillín. Tenían que estar al corriente, ¿me entiende? Encontraron un mensaje en el sillín. Lo torturaron. ¿Cómo se llamaba? Raymond. Tendría que estar muerto.
Émile D era la gran esperanza de los franceses en la París-Roubaix de 1944. Desgraciadamente, el sueño se desvaneció no lejos del velódromo de Roubaix, en Ascq, en un paso a nivel en el que pinchó por segunda vez. La carrera estaba perdida, Francia lloraba. En 2002 le pregunté a Émile D si sabía lo que había pasado en Ascq unos días antes, y me dijo que no. Después de tantos años, todavía no sabía que 5 días antes los alemanes habían fusilado en Ascq a todos los hombres del municipio, 88 en total. Todo esto para decirles que lo fútil y lo trágico convivían, pero había una separación terrible. Es evidente que era por la censura, pero aún así, cuesta creer que en París no se supiera nada de la terrible masacre. Eso también era el ciclismo durante la guerra. No había fiesta que no tuviera una carrera ciclista. Después de la carrera comíamos y bebíamos. Quedábamos a medio camino entre Nantes y Reims. Algunos habían corrido en Vans, otros en Auray, otros en Nantes, y quedábamos todos en el hotel de Trois Marchands. Íbamos en bici a correr a Reims y volvíamos en bici después de la carrera. Por aquel entonces se hacían carreras de cross de 2 horas y media. Es un auténtico cross el que 150 corredores van a disputar en Montmartre. 9 kilómetros de cuestas, 8 kilómetros de bajadas, 1048 peldaños y hasta 400 metros de sotobosque. Bajábamos a 40 por hora porque los peldaños eran espaciosos, de unos 50 centímetros de ancho y no eran altos. Bajábamos a toda velocidad. En 1945 las cosas cambiaron porque la sociedad se abría a nuevos horizontes. En primer lugar, se renovó el parque de bicicletas. La gente estaba harta de tener bicis en mal estado y se compraban nuevas, así que las ventas continuaban. La empresa se desarrollaba y mi padre estaba a la cabeza. Abrió sucursales en Normandía y Bretaña y creó una nueva marca, Talbot. El Tour de Francia reaparece después de 8 años de interrupción. Aquí, en el puerto de Aspin, y después en el del Tourmalet, Robic, animado por el gentío, pone los cimientos de su victoria final. Robic es un caso. Con su pequeña estatura, miraba a Louison y le decía, ¿los bobets? Yo llevo uno en cada pierna. Había que entender su humor. Supo jugar sus bazas. Ganó solo un Tour de Francia, pero ganó el que tal vez sea el Tour más importante. El de 1947, que era el del regreso. Las malas lenguas dicen que es lo único que ganó, que no ganó nada más. Es un poco duro. Yo creo que Jean Robic es una de las personas que alimenta la leyenda ciclista. No todos los gigantes de la carretera son de sexo masculino. Buena prueba de ello es esta carrera que se disputa cerca del Payón con una docena de futuras campeonas que pedalean alegremente a 48 kilómetros por hora. Es una carrera seria en la que no faltan las escapadas en solitario que el pelotón perseguidor neutraliza como en cualquier carrera que se precie. En los años 50, es decir, en la posguerra, se ponen en marcha las primeras grandes competiciones nacionales e internacionales destinadas solo a mujeres. A principios de los años 50 se crean varias competiciones como el Campeonato de Francia en carretera, en pista, de persecución, etc. 1951 fue una fecha importante. La ganadora, aunque no vista el maillot amarillo, puede presumir de haber recorrido 48 kilómetros en 1 hora y 19 minutos, que no está nada mal. Mi abuelo me llevaba al velódromo de invierno. Me transmitió su pasión por el ciclismo en pista. A todos los aficionados les gustaba. Iba a ver los 6 días. Los 6 días era una prueba especial para mí porque cenábamos en el césped. No nos poníamos con los chicos de barrio que se burlaban un poco de nosotros, pero a mí me hacía gracia. Me encantaban los 6 días.
En las horas muertas, mientras que los barrenderos se convierten en las estrellas de la prueba, los corredores hacen todo tipo de gracias. Carrera se pone al día de los últimos comentarios sobre la carrera, mientras que un puñado de curiosos pasa el rato lo mejor que puede. Guy Lapévy, ensimismado, mira con envidia a este hombre que duerme feliz. Pero centrémonos en las cosas serias. Una persecución tras otra y ya es la última noche. Olvidándose del cansancio, estos hombres pedalean con fuerza. Iba a ver las carreras de los 6 días al mediodía y me quedaba hasta la medianoche. Terminaban a las 12 de la noche y volvían a empezar a las 4 de la madrugada. Los 6 días eran toda una fiesta. Era un poco como el ambiente que hay ahora cuando se juega un partido de fútbol. La gente se pasaba todo el día en las carreras y los que querían se quedaban toda la noche. Había una zona elegante en la que se podía comer. Ahí se reunían todos los artistas y la gente que salía en la incipiente televisión. Íbamos el viernes por la noche y salíamos el sábado. Era fantástico. Me acuerdo ahora del famoso Bretrot que llevaba la voz cantante en el velódromo de invierno con su micrófono. De verdad que era fantástico, porque la gente se traía de casa vino tinto, salchichón, paté y todo el mundo se hacía el bocadillo en las gradas. Había un ambiente que nunca más he vuelto a vivir. Los 6 días era una carrera totalmente amañada. La llamaban el tren azul, en el sentido de que se repartían los 6 días a principios de año. Había un holandés que era extraordinario. Se llamaba Schult. Schult era un rubio muy alto y era un corredor en pista extraordinario. Encabeza Robbie Carranca, deja el pelotón. En aquella época se seguía el Tour a través de la radio. Georges Briquet era un periodista muy famoso que retransmitía el Tour en bicicleta. Lo hacía con una emoción extraordinaria, porque aprovechaba el Tour para probar todos los pequeños restaurantes del campo francés. Sus emisiones siempre eran muy alegres. Dejábamos de trabajar en el campo para ir a escuchar la radio. La célebre voz de Georges Briquet, que nuestros mayores conocen muy bien. La relación con el Tour y con la carrera ciclista a través de la radio, no de la televisión, era una relación muy especial, porque no veías a los corredores, te los imaginabas. Cuando hablaban de los gigantes de la montaña, para ti eran gigantes de la montaña. De París a Niza, la carrera del Sol de 5 etapas ha contado con un número importante de participantes. Al término de la primera etapa, Jean Bobet, hermano de Louison, se había enfundado el maillot blanco de líder y estaba dispuesto a defenderlo con uñas y dientes. Pero a Louison le pudo más el sentimiento competitivo que el fraternal y se hizo con la etapa de Vergés. Al final, Jean Bobet, con una media de 38 km por hora, se ha impuesto en la París-Niza. No hay solo un campeón que destaque, hay 5 o 6. Constituyen un hecho único en los anales del ciclismo. Hay 2 italianos, Coppi y Bartali, 2 suizos, Goblet y Kubler, al menos un belga, Van Steenbergen, y el francés Louison Bobet. Louison tenía la particularidad de que lo había ganado casi todo. Cuando paró durante 3 años, volvimos a hacer los dos la etapa Gap-Briançon. Y fue algo extraordinario. Yo siempre he creído en un fenómeno curioso que se da en los ciclistas y seguro que también en el resto de los deportistas, y es la memoria muscular. Un año en la Gap-Briançon, Louison no estaba bien. Es más, estaba enfermo, y Jean Bobet lo llevó hasta el puerto de Vars. Ya saben, paro un poco, no me voy, hasta el descenso. Cuando llegamos a Lissoir, Louison Bobet volvió a ser el Louison Bobet de siempre y una vez más se olvidó de su hermano. El auténtico placer de montar en bicicleta es cuando después de haber entrenado un poco subes la cuesta que antes no podías subir. Es todo un gustazo. Siempre he practicado el ciclismo con amigos, con los amigos de la infancia, sobre todo con uno que era médico. No hablábamos mucho, no nos decíamos muchas cosas, pero estábamos ahí. Si la palabra comunicar tiene algún sentido, pues bien, nosotros comunicábamos, porque los dos hacíamos un esfuerzo en común. Subimos el Ventoux 3 veces juntos, y aunque en el Ventoux no nos vimos porque cada uno iba a su ritmo y a su velocidad, lo importante era la idea de hacer algo casi mítico juntos. La anécdota que tengo más presente es muy dramática. Es el fin del corredor Tom Simpson en el Monte Ventoux.
El pobre debió doparse bastante, porque en la subida tuvo un colapso. Cuando el médico llegó, no pudo hacer nada. El corazón le había dejado de latir y murió en la carretera en el Tour de Francia. Bebía éter y tomaba anfetaminas. Esa es la causa principal, pero existía el... ¿Cómo lo llaman ahora? El dopaje. ¿Teníais vuestras ayudas? Personalmente, decidí dejar el ciclismo profesional repentinamente en octubre de 1958 a causa del dopaje. No soy ningún héroe, ni mucho menos. Pude hacerlo porque al día siguiente ya tenía otro trabajo. Podía dedicarme a otra cosa. Pero, por desgracia, mis compañeros que estaban en medio de la tormenta siguieron. Las mujeres siempre han soñado con la igualdad. Las campeonas ciclistas querían un Tour y lo han conseguido. Aunque es un pequeño Tour de Francia, ya que más bien parece el Tour de Normandía. Estas mujeres lo resisten todo, hasta la falta de descanso. Ponen en el ejercicio de esta función momentánea la misma voluntad que en el desempeño de las labores del hogar. 38 kilómetros por hora de media y un sprint en toda regla bien merecen un poco de respeto. Al final de cada etapa, retoman su verdadera personalidad y las costumbres mundanas. Y luego vuelven a salir dejando boquiabiertos a los veteranos que no confiaban en sus homólogas. La llegada demostró que no era ninguna broma. La inglesa Millie Robinson y la francesa Lily Herz se merecen con creces los emblemáticos ramos. Gianni Longo consiguió más de 800 títulos en activo. Y en pista me viene a la memoria Felicia Balanger. Afirmaban que se entrenaban con hombres y que el entorno no era tan machista, que no era tan difícil. Así lo decía Felicia Balanger concretamente. Gianni Longo recibió muchas más críticas, tanto por parte de la prensa como del entorno. El mismo entorno ciclista consideraba que no entraba en los cánones de belleza femenina. No hay un sector más misógino que el ciclista. Y hablo de los corredores. Era espantoso. Muchas veces me hacía sentir incómodo. Todavía hoy resulta muy fácil burlarse de la señora Gianni Longo. Insisto, señora Gianni Longo. Porque cuando estableció el récord del mundo de la hora femenino, muchos corredores ciclistas franceses se burlaron de ella cuando ni siquiera eran capaces de igualar su logro. Todavía hoy se espera que las mujeres sonrían, que sean guapas, finas, en resumen, que tengan el físico de una bailarina, de una gimnasta, de una patinadora, como las que aparecen muy a menudo en la televisión. A la cabeza de la producción mundial, la industria francesa de la bicicleta y la motocicleta supera este año el 1.000.000 de unidades producidas. Además, la mecanización intensiva se aplica en la creación de motores que permiten transformar cualquier bicicleta en ciclomotor y, sobre todo, aplicar métodos ultramodernos de suspensión pendular y de embrague automático. En 1955, Louison Bobet ganó su tercer Tour con una bicicleta Louison Bobet fabricada en los talleres Mercier. Nada más terminar el Tour, apareció la publicidad del ciclomotor Louison Bobet. De 1955 a 1960 fueron unos años negros para la bicicleta. Fue justo cuando yo entré en la empresa. Había mucha competencia, empresas que quebraban y otras que se fusionaban, y se vivió un momento muy difícil. Yo no quería seguir. Mi padre me lo pidió y le dije que no. No le veía futuro. Unos años más tarde llegó el fin de la empresa, el final de la aventura. Ya no había empresa familiar. Il s'élance dans la descente, maintient le cap avec adresse. Il dévale la pente, Tanguy se redresse et prend de la vitesse. Les jambes à l'horizontale, le guidon tremble, il vibre. Il sautille sur la selle, mais garde l'équilibre. Il veut faire coucou de la main et se vautre un peu plus loin. Ahora ya solo vendo bicicletas y accesorios, pero en tiempos de mis padres también vendían ciclomotores. Nosotros reparamos bicicletas. Nos traen sus bicicletas algunos estudiantes que no tienen mucho dinero. Y también aficionados con recursos que compran buen material. Si hablamos de precios, lo que tengo en la tienda puede llegar hasta los 6.000 euros, pero he vendido bicicletas de catálogo de más de 10.000 euros. Ahora los clientes son grandes conocedores, porque tienen todos los medios a su alcance para aprender, como Internet y un montón de revistas especializadas. Si quieres vender bicicletas, tienes que ser muy humilde. Siempre hay algo que aprender.
Recuerdo que el año pasado un inglés en la Costa Azul se paró delante de mí y me dijo: señor, bonita bicicleta. Era como si me la quisiera comprar. Estaba entusiasmado con mi bicicleta. La tengo abajo, todavía la uso, pero no es para nada el último grito en bicicletas. Yo creo en el desarrollo de la bicicleta, al menos para el ciclismo en ciudad. Es un gran problema sobre el que mantengo mis reservas, porque para poder practicar el ciclismo en ciudad, primero habría que rediseñar las ciudades para que fueran capaces de albergar a los ciclistas. Ahora es muy peligroso para ellos. Desde luego es innegable que la bicicleta tiene algo que la hace hermosa, aunque por desgracia la industria francesa no pueda sacarle provecho. Estaba harta de saber a qué hora salía, pero nunca a qué hora iba a llegar. Daba igual el medio de transporte que utilizara, metro, autobús. Estaba harta de sufrir, de sentirme prisionera como muchos otros clientes. Deberíamos hablar de clientes, no de usuarios, en el caso de los transportes públicos de pago, por cierto caros. Así que me compré una bicicleta y he recuperado la libertad. He superado el miedo y no me arrepiento de haberlo hecho. A veces es como una auténtica competición. Recuerdo que no hace mucho me encontré con una chica en bici. No llegamos a decirnos nada, pero cogimos la calle Lafayette a toda velocidad. Yo pensaba, esta chica no me va a ganar, no puede ser. Se notaba que era deportista. Cuando el semáforo se ponía verde, arrancábamos a toda pastilla para volvernos a parar a los 100 metros en el siguiente semáforo rojo. Fue una gozada, un placer extraño. No cruzamos ni una palabra, ni siquiera nos dijimos buenos días ni adiós, pero compartimos un tiempo. Es cierto que la bicicleta te hace libre. La gente se vuelve loca en una bicicleta. Yo monto poco, pero lo veo. La gente va por dirección prohibida, salta los semáforos en rojo. Cuando se sube a una bici que es un objeto transgresor, la gente hace cosas que no se atrevería a hacer en su vida cotidiana. En París, escondido en el Bois de Vincennes, hay un velódromo, la Cipal. Sabía que allí encontraría a auténticos enamorados de la pequeña reina, ya que con ellos podría intentar recuperar las emociones de mi infancia en el velódromo de invierno. A todos nos apasiona el ciclismo y hay un ambiente muy familiar y deportivo. Es genial. Somos el único club de Francia que organiza competiciones en pista para veteranos. Desde los 35 hasta, bueno, ya lo han visto, 80, incluso más. Allí tienen uno, y también aceptamos a las damas. El verano pasado crucé los Estados Unidos en tándem con mis dos hijos. 6.000 kilómetros en 52 días. Un mes más tarde batí el récord de la hora. En algunas categorías las mujeres nos dan más alegrías, porque los hombres tienden a dormirse. Tengo 66 años y quiero mantenerme en forma el mayor tiempo posible. Sé desde hace mucho tiempo que el ciclismo es un deporte maravilloso para mantener la condición física, porque impide engordar y proporciona un buen ritmo cardíaco. Y como este año voy a cumplir 30 años en el escenario, no quiero que el público piense, Dios mío, en el estado en el que está no va a aguantar ni 10 minutos. Quiero que diga, se cuida para mí, de vez en cuando me da pereza, entonces me pongo un DVD de Anquetil y me subo a la bici. Me han ganado en el río, al sprint. El problema es que la eliminación es muy técnica, porque el de delante te puede dejar atrapado, te deja encajonado y no puedes pasar. Sencillamente. No digas tonterías. Tú me has dejado encajonada. Oh, señores, ¿podrían apartarse un poco, por favor? Habría estado bien. Tú me has dejado encajonada. Has ganado muchas, no te quejes. Ha sido culpa mía, me he colocado mal. Tenía que haberme movido. Llevo entrenándola desde hace 2 o 3 años. Hemos conseguido muy buenos resultados, es un placer. Subcampeona del mundo, 3 veces campeona de Francia, no está mal. Ahora se tranquiliza, se va a la pista y se convierte en otra. Ahora corre con abuelos. Sabe dar cabezazos. Tiene mucha chispa, mucho gas. Ante todo es una sprinter.
Ahora lo veremos. Pero no le van a regalar nada. Pues ya está, casi al final, pero he ganado. El ramo característico. Es fantástico ganar una carrera en la Cipal un sábado y llevarte el ramo a casa. Gané 2 o 3 pruebas el año pasado, o hace 2, y fue genial. Bebes agua de Vichy y todo esto lo haces por gusto. Un día como hoy es sol, los amigos, la bici, el deporte. Es un día muy divertido en el que puedes reír y hablar con los demás. Me encanta escuchar el ruido de la cadena. A veces me gusta quedarme fuera del pelotón para estar tranquila en mi bici. Entonces pienso en todo y en nada. En cuanto al mantenimiento, no soy muy manitas, pero me encanta. Me gustaría tener una bici más bonita, aunque ya me estoy ocupando de eso. Tengo 72 años. Volví a coger la bici a los 50 en categorías veteranas. Desde entonces no me he bajado. Salvo 2 fracturas, todo ha ido bien.